Bueno, seguimos muchachos en este proceso de preparación para las pruebas Saber 11 y estamos viendo pues algunos apartes, temas importantes que sobresalen en las preguntas que se nos pueden presentar en la prueba. Vamos a seguir con nuestra parte de estadística. Pues ya estuvimos mirando las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión. Estuvimos mirando pues algunas características importantes, intervalos de confianza, eh, y otras definiciones importantes. En este caso nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con probabilidad. Entonces tenemos acá en nuestras primeras definiciones lo que corresponde a la probabilidad clásica, también denominada probabilidad laplaciana. ¿En qué consiste esta probabilidad? Revisar la probabilidad es revisar qué tan favorable es que ocurra determinado evento. Entonces, la probabilidad clásica o laplaciana es el número de resultados favorables a la presentación de un evento dividido entre el número total de resultados posibles. Es una asignación de probabilidad a priori, sin necesidad de realizar el experimento. La probabilidad clásica, que también llamamos teórica, que también llamamos laplaciana, se aplica cuando es un evento simple del espacio muestral y tiene la misma probabilidad de ocurrir. Siempre está definida como su fórmula de esta manera sencillita. Los casos favorables que ocurran y entre el total de casos posibles. Es decir, casos favorables sobre los casos posibles. Entonces vamos a mirar un ejemplo o una aclaración primero. Si tenemos un dado, nuestro espacio muestral está formado, lo definimos como E, está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque obviamente son las cantidades que están representadas en cada una de las caras. Un suceso elemental o algo que puede suceder sencillo es que salga un 5, que salga un 4, que salga un 6, que salga un 1, un 2, un 3, de manera pues independiente. Si vemos, por ejemplo, un suceso es que al lanzar un dado salga el número 3. Entonces ese va a ser pues el evento que necesitamos, que salga un 3. Nuestro espacio muestral, como lo decíamos, lo podemos simbolizar con E, lo podemos simbolizar con S, lo denominamos pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento A, de que salga un número 3? Entonces yo tengo que mirar dentro de todos los posibles que tengo, que son en total 6 posibilidades, lo pongo en el denominador, ¿cuántos casos tengo para que me salga un 3? Entonces solamente lo tengo una vez porque estoy lanzando un dado. Si ya hablara de 2 dados, entonces ya tengo que examinar toda esa situación. Entonces tengo un sexto. Un sexto es la probabilidad de que me salga un número 3 al lanzar un dado. Y eso es una probabilidad sencilla. Recordemos nuevamente, casos favorables sobre todos los casos posibles. Bien, luego hablamos sobre el producto de probabilidades. Producto, multiplicación. Entonces necesitamos hablar de la ley de la multiplicación. ¿Para qué es útil? Porque nos permite calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos, es decir, que ocurra este evento y otro evento. ¿Listo? Entonces ahí yo necesito revisar si los eventos son independientes y si los eventos son dependientes. Entonces, si los eventos son independientes, estamos diciendo de que si pasa uno y no pasa lo otro, no ocurre nada. O sea, si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Entonces nosotros decimos que la intersección de los dos termina siendo la multiplicación de la probabilidad de que ocurra el primer evento por la probabilidad de que ocurra el segundo evento. Simple, sencillo. Repetimos. Si los eventos son independientes, quiere decir que lo que ocurra A no afecta la probabilidad de que ocurra B. Y cuando quiero mirar la probabilidad de que ocurran los dos al tiempo, entonces simplemente es multiplicar la probabilidad de ocurrencia del primero por la probabilidad de ocurrencia del segundo. Por ejemplo, en un colegio la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar hable inglés es de 0,20. Y ahí estamos pues tomando la probabilidad de ese hecho. Y la probabilidad de que un alumno juegue fútbol es de 0,80. Mire que uno es que hable inglés y otro es que juegue fútbol. Son dos cosas que una no tiene que ver con la otra. Entonces, no está afectando la una a la otra. Llamemos el evento A que el estudiante hable inglés y el evento B a que el estudiante juegue fútbol. Si queremos mirar cuál es la probabilidad de que un estudiante hable inglés y juegue fútbol, entonces estaríamos mirando
la multiplicación de las dos probabilidades que tenemos, en este caso 0,20 por 0,80, que es 0,16. Vista porcentualmente, multiplico por 100, me daría 16%. Entonces, esa es la probabilidad. Mire que fue sencillito, dos eventos independientes. El uno no tenía que ver directamente con el otro. Ahora, si los eventos son independientes, ¿cómo aplico la ley de la multiplicación? Ojo, ¿qué entendemos por dependiente? Que la ocurrencia de un evento A afecta la probabilidad de ocurrencia de un evento B. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la intersección de esto? Dependiendo también lo que nosotros tenemos. Listo. La probabilidad de que ocurra A y B, entonces sería la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B si ya ocurrió A. Y otra manera de verlo es la probabilidad de A y B es la probabilidad de que ocurra B por la probabilidad de que ocurra A si ya ocurrió B. Entonces es importante, mire que lo uno depende de lo otro. Entonces miremoslo con un ejemplo que es mucho más claro. Tenemos una caja que contiene dos canicas azules y tres rojas. Si yo voy a sacar dos, mire que en total tenemos 5 canicas, pero tengo dos azules y tres rojas. Si yo extraigo dos canicas al azar sin reposición, es decir, las saco y no las vuelvo a introducir en la bolsa, en la caja, ¿cuál es la probabilidad de que las dos que saque sean azules? Entonces, como son extraídas de la misma caja y no van a ser devueltas, los eventos son dependientes. ¿Por qué? Porque están en la misma caja y porque voy a extraerlas entre todas ellas. Entonces, el evento 1 es que obtenga una canica azul en la primera extracción. Y el evento 2 es que obtenga una canica azul en la segunda extracción. Entonces, ¿cómo veríamos eso? La probabilidad de que ocurra A y B, de que obtenga una canica azul en la primera y en la segunda extracción. Entonces es la probabilidad de que ocurra A, es decir, de que la probabilidad que tenga una canica azul en la primera extracción por la probabilidad de que tenga una canica azul en la segunda extracción si ya obtuve una en la primera. Entonces, ¿cómo evalúo eso? Entonces yo digo, bueno, la probabilidad de que ocurra A, es decir, que yo saque una canica azul en la primera extracción, es 2 de 5, porque tengo dos canicas azules entre 5 totales que ya tengo. Pero la probabilidad de que ocurra B, es decir, que yo obtenga una canica azul nuevamente, si ya ocurrió lo primero, entonces yo digo, bueno, si ya yo saqué una azul y no hay reposición, entonces ya no me quedo con 5 pelotitas, 5 canicas, sino con 4. Entonces, mire que mi cantidad de datos posibles se reduce a 4. Y como ya no tengo las dos canicas azules porque ya saqué una, o sea, ya pasó el primer evento, me queda una sola. Entonces tengo estas dos multiplicaciones y digo 2 por 1, 2, 5 por 4, 20. 2 entre 20, 0,1, o sea que la probabilidad es de el 10% al multiplicarlo por 100 y verlo de manera porcentual. Mire que cuando tenemos un evento dependiente, tenemos que tener en cuenta lo que ya pasó, cuántos elementos me van quedando en el conjunto, cuántos elementos me quedan en el pequeño subconjunto, que en este caso era el de las canicas azules, y el total era el de todas las canicas. Entonces, eventos dependientes e independientes. Y tienen que ver mucho para la ley de la multiplicación. ¿Para qué nos sirve? Para hallar la intersección de las probabilidades. Ahora, cuando hablamos de una probabilidad condicionada, ¿qué quiere decir? La probabilidad condicionada nos indica o nos muestra la probabilidad de que ocurra el evento A si ya ocurrió el evento B. Tiene que ver mucho con la parte de la intersección de los eventos. Pero ¿cuál es la condición? De que la probabilidad del evento que ya ocurrió sea diferente de 0. Entonces lo denominamos la probabilidad de A dado B o la probabilidad de que ocurra A si ya ocurrió B. Miremoslo con un ejemplo. La maestra de matemáticas le da a su clase 2 exámenes. El 30% de la clase, es decir, el 0,3, pasó ambos exámenes. Ojo, pasó los dos exámenes. El 45 pasó el primer examen. ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que pasaron el primer examen y que también pasaron el segundo? Ojo, ¿qué porcentaje de aquellos que pasaron el primer examen también pasaron el segundo? Entonces, ojo, el 30% pasó los dos y el 45% solo pasó el primer examen. Entonces, ¿cómo miramos eso? Mire que lo primero es la probabilidad de que
necesito encontrar la probabilidad de aquellos que pasaron el segundo examen si ya pasaron el primero. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Los que pasaron los dos y los que ya pasaron el primero. Entonces, que hayan pasado el primer y el segundo examen es el 30%, sobre los que hayan pasado el primero, que es 45. Entonces sería 30 entre 45, si lo simplifico, obtengo 2/3 y eso es el 66,7%. Ojo, entonces estoy hablando de que 2/3, si ya pasaron el primer examen, también pasaron el segundo, teniendo en cuenta que el 30 ya habían pasado los dos. Entonces mire que es una condición que pase esto si ya pasó otro evento. Pero mire que están sujetos el uno al otro. Entonces mire que se relaciona mucho los eventos dependientes y la probabilidad condicionada. Luego hablamos del modelo binomial. El modelo binomial también nos permite hallar probabilidad, pero es una función de la distribución binomial y es entendida como este elemento que tenemos aquí. Lo podemos ver como si fuese la combinatoria de K en N por P elevado a la K por Qn menos K. Pero ¿qué es eso de P? ¿Qué es eso de Q? ¿Qué es eso de N? El N es la cantidad de pruebas que tenemos. El K es el porcentaje de éxitos, el número de éxitos que tenemos. P siempre es entendida como la probabilidad de éxito. Ojo, que pase el caso, que sea favorable. Y Q es la probabilidad de fracaso. Entonces, mire que en el modelo binomial, o denominada pues también desde la función de Bernoulli, nosotros tenemos en cuenta la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso para obtener la probabilidad del evento determinado. Importante recordar, y esto ya lo vimos en otro video, el número combinatorio, ¿qué define? El número combinatorio relaciona el factorial de todo un conjunto n de elementos y un subconjunto de ese conjunto inicial, que sería n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Vamos a mirar un ejemplo para entender cómo usar eso del n, el k, el p y el q. Por ejemplo, la última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto que el 80% de los lectores ya la leyeron. Importante, el 80% de los lectores ya la leyeron. Hallar la probabilidad de que en un grupo de 4 amigos que son aficionados a la lectura, 2 de esos amigos hayan leído la novela. La probabilidad de que una persona entonces haya leído ese libro, mire, es del 0.8, porque dice que el 80% ya leyó el libro. Entonces, que lo hayan leído una persona es de 0.8. Y la probabilidad de que no lo haya leído, entonces será del 0.2. Recordemos que si vamos de 1 a 100, el 80% ya lo leyó, pero el 20% no lo ha leído. Entonces tenemos la probabilidad de que ya lo hayan leído es de 0.8 y la probabilidad de que no lo hayan leído, es decir, de fracaso, es de 0.2. Entonces mi P es 0.8 y mi Q es 0.2. ¿Cuántos? Acá dice, N es el número de pruebas. ¿Cuántos amigos tengo? Tengo 4 amigos, pero ¿cuál es mi número de éxitos? Necesito que al menos 2 hayan leído, que 2 exactamente hayan leído la novela. Ojo, 2 exactamente. Entonces, la probabilidad de que exactamente 2 personas de esas 4 hayan leído la novela, lo represento como la probabilidad de que X sea igual a 2. Ojo, esto es necesario saberlo. En este caso me piden que exactamente 2 hayan leído la novela. ¿Cómo lo defino? Entonces, mi subconjunto es 2 de esos 4 que estoy tomando, mire cómo lo coloco, la probabilidad de éxito al cuadrado por la probabilidad de fracaso al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado cada uno de estos, obteniendo lo que tengo en esta parte inferior, y aplico la combinatoria que tengo indicada acá. 4 factorial sobre k factorial, que en este caso sería 2 factorial, y acá sería n menos k factorial, es decir, 4 menos 2, 2 factorial. Resuelvo esto que está acá, es una multiplicación, lo pongo en mi calculadora y obtengo 0,1536, que es el 15,36% de la probabilidad. Es decir, que de todas las personas, que de esas 4 personas, de 4 amigos, que 2 hayan leído, la probabilidad es del 15,36%. Ojo, en este modelo binomial nosotros también podemos examinar que a lo más hayan leído 2 libros, por ejemplo, o que a lo menos hayan leído 2 libros. Es decir, no necesariamente que exactamente 2 hayan leído
el libro, sino que puedo también desde el modelo binomial examinar que hayan leído más de dos de más o que hayan leído menos. ¿Cómo hago en ese caso? Cuando me dice que es exactamente, que 2 es lo máximo que hayan podido leer, entonces que 2 hayan leído eso, yo tengo que examinar la probabilidad de que nadie lo haya leído, de que 1 lo haya leído y de que 2 lo hayan leído. Entonces simplemente reemplazo en cada caso y luego hago la suma. Mire qué reemplazo en cada caso. La fórmula de que sea exactamente 0, que sea exactamente 1 y que sea exactamente 2. Y obtengo mi valor final. Luego, a lo menos estoy diciendo que la probabilidad de, como decíamos en el ejemplo, de que de ese grupo de 4 amigos, a lo menos dos hayan leído ese libro. Entonces yo tengo la probabilidad de que si es a lo menos, es decir, que mínimamente 2 lo hayan leído. Pero ¿cuál es lo máximo que hayan podido leer? Que los 4 hayan leído el libro. Entonces tengo que 2 hayan leído, que 3 hayan leído y que los 4 hayan leído. Entonces examino la probabilidad de cada uno. Entonces yo tengo esta probabilidad más la probabilidad de que lo hayan leído 3 y la probabilidad de que lo hayan leído 4. Ojo, mi probabilidad de éxito sigue siendo 0.8 porque yo estoy diciendo que el 80% de las personas ya han leído ese libro y que entonces el 0.2% todavía no lo ha leído. Entonces, de esos 4 que yo pretendo tomar, tengo que examinar cuál es la probabilidad de que a lo menos 2 lo hayan leído. Es decir, que pueden haberlo leído más personas, no solo 2, sino 3 o las 4 completas. Entonces, mire lo importante del modelo binomial, porque no solamente nos permite tener con exactitud que 2 personas, que 3 personas o que una probabilidad exacta, sino a lo más y a lo menos, mayor o menor que determinada cantidad. Luego, cuando ya hablamos de la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, estamos viendo la probabilidad como una función. ¿Qué hace esa función? Le asigna las probabilidades a los valores que se le están dando a la variable aleatoria. ¿Cómo es la fórmula? F de X es igual a la probabilidad de que X sea igual y ahí me colocan pues el valor, ¿cierto? Debe cumplir 2 propiedades importantes. La número 1 es que la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria debe estar entre 0 y 1. Sabemos que la probabilidad siempre, su porcentaje de éxito es de 0 a 1. La suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable debe ser 1. Es decir, cuando yo sume todas las probabilidades, debe darme exactamente 1. Entonces, si miramos un ejemplo, yo tengo, determina si la siguiente función es una función de probabilidad. ¿Cómo lo rectifico si es de probabilidad? Si cumple las 2 condiciones. De que cada valor de X esté entre 0 y 1, que no se exceda. Si yo veo que 1 se pasó a 3, a 4, ya eso no es una función de probabilidad. Y lo otro es que cuando sume las probabilidades, es decir, cuando evalúe mis funciones, los valores que me están dando, cuando yo lo sume todo, debe darme 1. Si se pasó, automáticamente dejó de ser una función de probabilidad. Entonces yo tengo esa función x al cuadrado más 5 sobre 50 para los valores x1, x2, x3, x4. Lo primero es reconocer que deben cumplir las 2 propiedades. Entonces hacemos una tabla con los valores que puede tomar x, porque ahí me están indicando cuáles son, y luego empiezo a hacer los reemplazos en la función. Listo, entonces este es mi f de x y voy a empezar a reemplazar. Cuando x vale 1, entonces 1 al cuadrado más 5 sobre 50 sería 6 50avos. Luego hago lo mismo con el 2 y obtengo 9 50avos. Luego hago lo mismo con el 3 y tengo 14 50avos. Y por último hago x igual a 4, entonces f de x me quedaría 21 50avos. Ahora, los valores de la función se encuentran entre 0 y 1. ¿Cómo lo miro? Miro estas fracciones y las paso a número decimal. Observémoslo en la parte inferior. 6 entre 50 es 0.12, 9 entre 50 es 0.18, 14 entre 50 es 0.28, 21 entre 50 0.42. Y mire que cada valor es menor que 1, o sea, siempre son 0. algo, 0. una cantidad. Listo. Hasta ahí vamos cumpliendo la primera condición para hacer una función de probabilidad. Vamos bien. Si no se cumple la segunda, no puede ser. Para hacer función de probabilidad deben cumplirse las 2. Miramos la segunda propiedad.
es que la sumatoria de los valores de la función debe ser 1. Entonces nosotros miremos cuáles fueron los resultados que nos dieron al evaluar cada uno de los casos. Es decir, cuando f es de x es 1, cuando x es 2, cuando x es 3, cuando x es 4. ¿Qué tengo que hacer? Sumar cada una de estas fracciones o sumar cada uno de los decimales. Lo podemos ver de las dos maneras, como lo decíamos. Si lo miramos desde las fracciones, tenemos 6 más 9 más 14 más 21. ¿Por qué lo hacemos tan fácil? Porque todas las fracciones son homogéneas, están sobre 50. Entonces, arriba 9 más 6 más 14 más 21 es un total de 50. 50 entre 50 me da 1. Es decir, se cumple la segunda probabilidad. Por tanto, la segunda propiedad, perdón. Por tanto, decimos que esa función que teníamos acá para estos valores sí está determinando una función de probabilidad. Entonces, miremos lo que estuvimos viendo en esta parte. Nosotros recordamos, pues, los modelos, el modelo el modelo binomial, recordamos, pues, un poco incluso de la combinatoria, vimos ahora la función de probabilidad. Entonces, mire cuán importante es el reconocer incluso la primera definición de la probabilidad clásica o laplaciana para luego adentrarnos al producto de las probabilidades, mirando si los eventos son independientes, no hay relación entre ellos, si son dependientes, cuando ocurre el uno y el otro, que estamos hablando de una intersección de los eventos. Entonces, mirar cómo son importantes todos estos temas y la necesidad de aplicar bien unas fórmulas, porque si nos damos cuenta son unas fórmulas que incluso en la prueba ya vienen dadas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es unos reemplazos y debemos hacerlos correctamente para poder así validar nuestra respuesta. Entonces, espero que les haya sido útil este video y que lo puedan aprovechar al máximo. Espero que sigan avanzando en todo lo que deben avanzar y bueno, nos vemos en otra ocasión.